Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. ¿Qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert. Y también estoy viendo ahí a Luna echada en el sofá, en su lugar predilecto, que es un día completo entonces. Siempre los lugares preferidos de nuestras mascotas. Bienvenido a otro lunes aquí en Haciendo Iglesia Podcast. Y ya en la recta final de lo que ha sido esta travesía, explorando y entendiendo Apocalipsis un poco más. Y honestamente, de forma egoísta, me ha encantado. No me importan los demás, pero me ha encantado para mí nomás y estoy feliz. Gracias. No, gracias a ustedes también por empujarme de hacer un deep dive, entrar un poco más lento y profundo. Algo que lo hice por más de 20 años, pero yo creo que hace unos 15, 20 años no he vuelto a hacer lo que hemos hecho. Estoy disfrutándolo. Está bueno. Entonces hoy día es entrando a capítulo 20, ¿no? Y todo lo que ahí tenemos para explorar en ese capítulo. Creo que hay unas maravillas muy bonitas. Hola, Cloud. Bienvenido. Tenía que venir. Ahí está. Mira, estoy ya animado para entrar en capítulo 20. Solo para mencionar, recordamos que en el libro de Apocalipsis hay 7 divisiones. Y estamos entrando hoy en la 7ª división. Y yo llamo esta división Satanás atado. Ahora, todas las 7 divisiones corren en paralelo. Recuerda, comenzamos con los 7 candelabros. La iglesia es la luz del mundo. Entramos con los 7 sellos. Oposición es inevitable. Y entramos luego con el trono de la gracia, las trompetas, advertencia, la advertencia hacia la persecución, la oposición. Y luego el conflicto Satanás contra Cristo, el por qué estamos en una batalla. Y entramos en la 6ª división, la 5ª, las copas, la 6ª, Babilonia. Y hoy día entramos el 7º. Wow. Ahora le vuelvo a mencionar esto porque no son necesariamente, aunque por la pluralidad de profecía puede haber también. La profecía corre en paralelo muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando Jesús dijo sobre el libro de Isaías, el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas. Sabemos que Él cumplió esta profecía, pero sabemos también que nosotros cumplimos esta profecía. Es paralelo. Es el paralelo cuando dice Salmo 110, el Señor dijo a mi Señor, sienta a la diestra hasta que ponga sus enemigos por debajo de tus pies. Sabemos que Jesús cumplió esta profecía poniendo los enemigos por debajo de sus pies, pero también sabemos que nosotros cumplimos esta profecía poniendo al enemigo por debajo de nuestros pies, paralelos en profecía. Ahora, las 7 divisiones corren no necesariamente como cronológico, primero la primera, la segunda y después en forma de dispensación, corren juntos a través de la historia de la iglesia. Wow. En otras palabras, cuando la iglesia es predicada, oposición viene en cualquier lugar,
Hay lugares donde ya están en sellos, otros lugares en trompetas, otros lugares en vasos, copas de ira y otros lugares en lo que es Satanás atado. Ahora, Satanás atado literalmente ya cumplió en la cruz. Fue atado en la cruz, pero también está siendo atado en nuestra vida. Wow. Siendo él el padre de mentiras, nos mienta. Y esta es una de las batallas que vamos ahora a mencionar, capítulo 20, la cual es el séptimo división, la última división de Apocalipsis. Y curioso porque estamos en el episodio número 77, entonces vamos por el 777. Muy bien, me gusta el número 7. Mira, solo quiero leer y hacerlos entender. Este es uno de estos versos donde hay mucha confusión ahora, pero a la manera que yo lo veo, recuerda, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, donde hay que traducir los símbolos tal como son símbolos. Y el simbolismo de este capítulo es hermosa. Wow. Para mí es un simbolismo de dar mucho ánimo a la iglesia. Pero ha sido mucha confusión porque entramos en los 1000 años y el lugar, el verso donde muchos hablan del milenio. Entonces, quiero leerlo, los primeros 3 versos primeramente. Dice Apocalipsis 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo arrojó por 1000 años. Lo ató por 1000 años, perdón, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahora, quiero ir un poco más lento en esto, en lo que es necesario, pero observa los 5 enemigos de la iglesia. Ok, el dragón fue mencionado primero. Luego fue mencionado la bestia del mar, la bestia de la tierra y los que llevan la marca de la bestia, los que llevan la filosofía de estas bestias y luego Babilonia. Y cayeron de la misma manera como fueron presentados. Ahora, es decir, Babilonia fue presentado y vimos su caída rápido, las 2 bestias. Y los que llevan la filosofía, la marca de la bestia, fueron presentados y vimos su caída. Ahora vemos la caída del dragón, Satanás. Y nada más debe darle ánimo porque aunque Dios toma un poco más tiempo en hablar de la caída, hay algunos que lo toman y se asustan por la fuerza del mal, la fuerza de la bestia, la fuerza de Babilonia, pero Dios está tomando más tiempo de mostrar su destrucción, no para que nos asustamos de ello. Wow, muy bueno. En otras palabras, Dios está diciendo, le muestro lo que va a pasar con estos enemigos. Y le muestra en una manera un poquito más lento en comparación de que fueron presentados. ¿Ok? Especialmente Babilonia. Y ahora llegamos a la sentencia de Satanás. Satanás está siendo atado. Ahora, quiero mencionar, porque aquí dice una vez más, prendió el dragón, el serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. Observa los diferentes nombres. Cada uno de estos nombres muestra una característica del diablo, ¿no? Satanás, adversario, diablo,
también tiene que ver con adversario, con términos legales. El dragón habla del serpiente sutil y astuto. ¿Ok? Um, pero la Biblia dice, y lo ató por 1000 años. Wow. Ahora, es curioso porque, como hemos dicho antes, estos son símbolos. Exactamente. Símbolos. Y es curioso porque en toda la Biblia, 1000 años es un símbolo, o el Exacto. número 1000. Un día es como 1000 años es como un día, es simbólico de la eternidad. Es como el tiempo ya no tiene el mismo peso en la eternidad. David mató 10,000, Saúl mató 1000. No es un número literal. Es un número que habla simbólicamente de dos valientes, pero uno, David más. Lo mismo que podemos, en muchos lugares, Dios es dueño de 1000, creado en 1000 montañas. Lo limita a nada más que 1000, lo va a tomar literal 1000 o es más. Yeah. Entonces, es curioso porque Apocalipsis es lo mismo. Porque es el único lugar en la Biblia donde quiere interpretar 1000 literal. Y creo que anda por lo místico. A veces buscamos lo místico, pero sin darnos cuenta del error y de casi podemos llamarlo herejía. Perdón que sea tan fuerte. Porque lo que está haciendo en poner este 1000 literal y futuro, están diciendo lo que hizo Jesús en la cruz no fue final. La victoria vendrá en el milenio. Yeah. En otras palabras, la victoria no está en la cruz, la victoria está en el futuro, en 1000 años de este reinado que hablan. Ahora, una vez más, en toda la Biblia, 1000 es un número, lo que decimos, definido por un número indefinido. Ahí quizás podríamos explicar un poco, porque quizás alguien oyendo esto no sabe la interpretación del reinado milenial. No entiende lo que significa eso en algunos círculos teológicos. Es una doctrina que entró por la Iglesia Bautista en los años tempranos de 1900. No es la interpretación histórica por los líderes en la Iglesia, pero habla de esta interpretación que viene un arrebatamiento, lo cual creemos en el arrebatamiento. Viene, ellos luego dicen 7 años de persecución, de tribulación, gran tribulación, y luego un reino de 1000 años con Cristo. Y después de los 1000 años, Satanás será suelto y vendrá Dios y sus ángeles, Jesús y nosotros en caballos blancos en la guerra final y lo venceremos. Ahora, suena interesante, pero hay tanto ahí. Y hay tanto que es difícil decir dónde entro. Pero comienzo con esto. La idea, solo la idea que en la enseñanza que llegó de ser popular, obviamente en los últimos años ya esta enseñanza está menguando, aún sigue siendo fuerte, especialmente en América Latina. Pero la gente está dando cuenta de muchos de estos errores y uno de ellos es esto, la posibilidad, según la enseñanza de esta enseñanza, lo que llama del milenio o la enseñanza post-tribulación, después de la tribulación. El error de esto es que usted puede vivir toda una larga vida en la tierra, morir siendo cristiano y fiel a Dios, y en una resurrección resucitas y vives 1000 años con Cristo.
Y después de 1000 años, Satanás será suelto según esta doctrina, y sería posible porque la enseñanza de ellos es que un tercio van a caer. Ouch. Entonces la enseñanza es que usted puede vivir fiel, morir como un creyente fiel, resucitar, vivir 1000 años, Satanás será suelto y usted puede ser tentado y ir al infierno después de haber vivido una vida fiel en Dios. No. Yeah. La No, Biblia exacto. dice está puesto por el hombre una vez morir, Hebreos 9. Una vez morir y después el juicio. Ujú. Ahora, la idea que ¿y quién va a estar en milenio? ¿Solo son los cristianos que estaban en la tierra o los muertos en Cristo, que muchos dicen esto es? Los judíos y los muertos están viviendo con Cristo. ¿Quién está en el milenio? No sé. Pero igual la idea que al final de los 1000 años Satanás será suelto y un tercio van a caer va en contra lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de una muerte y después la vida eterna. Yeah. Ahora, solo para caminar esto un poco más lento para entender, toma las parábolas de Jesús acerca del último tiempo. Ujú. Por ejemplo, las ovejas y cabritos. La Biblia dice, porque ovejas y cabritos están juntos, y Jesús dijo, déjalos juntos hasta el último día, y en el último día separaré los cabritos y las ovejas. Uno para la bendición, la vida eterna, otro para el juicio, ¿ok? Ujú. O la condenación. Entonces, en el último día hay una separación y luego hay un para siempre. Ujú. Lo mismo en la parábola de el trigo y la mal cizaña. Recuerda que el enemigo sembró mal cizaña dentro del trigo y conocemos que cuando el mal cizaña crece junto al trigo, se ve igual. Yeah. No se nota la diferencia hasta el final, cuando el fruto del trigo dobla la cabeza, pero el mal cizaña se mantiene en pie soberbio. Y Jesús dijo, déjalos hasta el final, donde el Señor va a poner la mal cizaña al fuego y el trigo a su derecha para la vida Ujú. eterna. Ujú. Wow. Entonces, hay varios temas y los que quieren estudiar esto más, solo le digo un estudio que debe de hacer. Estudia la palabra último día y compáralo con últimos días. Mm. Ok, los últimos días son los últimos tiempos y el último día. Ok, es la parusia, el último momento. El último día es la cerrada del ojo, es el papedeo. Cuando la Biblia dice, papadeamos y estaremos con Él para siempre. Yeah. Ok, el último día. Los últimos días, desde el libro de Hechos hasta ahora. Recuerda, Pedro paró en Pentecostés y Pedro dijo, esto pasará en los últimos días, lo que dijo el profeta Joel, tus Ajá. hijos profetizarán y derramaré de mi espíritu sobre todo carne. Estos son los últimos días. Ok. Yeah. Entonces, días es un periodo de tiempo. El último día es un instante. Wow. Y vale la pena estudiar esto porque la Biblia dice cuando Él viene es el último día. Mm. Es el último día. Es el último parpadeo del ojo. Yeah. Ahora, tú me has oído decir esto muchas veces, Taylor, pero tengo que hacerlo. Yeah. ¿Qué es un día? Como dije, vamos a caminar esto un poco lento. ¿Qué es un día? Es una medida de tiempo. Ujú. Ok, son 24 horas, cada hora tiene 60 minutos. Y nosotros en tiempo vivimos en tiempo limitado a tiempo y el tiempo corre. Un día es una medida de tiempo.
Un año son 365 días. ¿Ok? Y el último día, ¿qué quiere decir la palabra último? Exactamente. ¿Ok? Es último. Yeah. Ahora, ¿y por qué? Porque cuando habla de 1000 años, ¿qué es un año? Es una medida de tiempo. ¿Qué es 1000 años? Es una medida de tiempo. Y ahora esta es la parte doctrinal, pero recuerda, en el principio era la palabra. Yep. En ¿el principio de qué? El principio de tiempo. Porque dice Génesis 1, en el principio Dios hizo la noche y el sol, el día y noche, el primer día. Ahora, yo le digo, el primer día es el primer día. Yep. ¿Qué hay antes del primer día? Eternidad. Ok, y la palabra está en eternidad, como hemos hablado, el anciano de días, en otras palabras, el que es más anciano de días o de medidos de tiempo. Ok, él estaba aquí antes, Jesús, del primer día. El primer día, Génesis 1, donde dice Dios creó los cielos y la tierra, y el primer día. Desde el primer día estamos en tiempo. Dios comenzó de correr noche y día y noche, un día, un mes, un año, 1000 años. Y estamos corriendo en tiempo hasta el último día. Yeah. Ahora, si antes del primer día tenemos eternidad, ¿qué hay después del último día? Lo mismo. Eternidad. Volveremos a la eternidad. Entonces tenemos el primer día, tenemos el último día, tenemos la cruz más o menos por aquí, estamos por aquí, no sabemos en la línea de tiempo, pero todos estamos caminando, como dice, desde la eternidad hasta la eternidad, estamos caminando hacia la eternidad. El último día viene y el último día es el último cerrada del ojo. Yeah. Ahora, ¿qué la Biblia dice cuando Él viene es el último día? Pero ellos que ponen 1000 años de días después del último día, tienen un último día del arrebatamiento, otro último día de la venida de Jesús y el milenio, y otro último día del juicio final al final del milenio. Son 3 últimos días, entonces la Biblia no habla de 3 últimos días, la Biblia habla de uno. Mal se saña el trigo, crece, uno a la derecha para la vida eterna, otro para la izquierda, el fuego eterno. Yeah. Cabritos y ovejas, y hay mucho más. Wow. Si uno lea los versos, y quiero leer solo 2 de ellos en el libro de Daniel, versos que usan para el milenio. Ok. Daniel capítulo 2, verso 44 es, y estaremos, dicho en paso, terminando Apocalipsis, vamos a hacer un caminata un poquito lento por Daniel. Ya tienes un preaviso. Uf. Ok. Yeah, buenísimo. Pero en el libro de Daniel, capítulo 2 y el verso 44, habla de una estatua que vio Nabucodonosor. Y en esta estatua conocemos que esta estatua hablaba de 4 reinos: Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Jesús vino en el Imperio Romano, una piedra fue cortada sin mano, cayó contra la imagen. La piedra sin mano es Jesús, sin mano, sin poder humana. Llegó la piedra. Pero el verso 44, hablando de la piedra, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Ahora observe, Él permanece para siempre, y el reino que Él levanta
no será jamás destruido. Jamás destruido. Eternamente. ¿Es 1000 años o es para siempre? Exacto. Y le leo uno más, Daniel capítulo 7. En Daniel 7 habla de los 4 bestias. Recuerda el mar de humanidad, levanta bestias. Lo mismo Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Jesús vino en el Imperio Romano. Pero en el capítulo 7, hablando de esta profecía, el verso 18 dice, una vez más, cuando termina el cuerno pequeño, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el ciclo eternamente y para siempre. Muchos usan este verso para el milenio y puedo leer mucho más que usan, pero eternamente y para siempre no es el milenio. Exacto. Ok. Y yo creo el error, hasta casi herejía de esto es Jesús cuando él vino ató Satanás en la cruz. Y tomaremos mucho tiempo ahora de probar esto, pero Satanás fue atado en la cruz. Y el decir que el reino que Jesús vino, recuerda, Jesús vino anunciando el reino de Dios. Jesús vino diciendo el reino de Dios está aquí. No estaba hablando vendrá en el milenio, estaba hablando llegó con él. En Daniel capítulo 2, la imagen que fue herido con la piedra creció, ese era un gran monte. Este es el monte de Isaías capítulo 2 que llena toda la tierra el reino de Dios. ¿Ok? Ahora, de poner esto hacia el futuro, está diciendo, Jesús fracasó en su primera venida, el éxito viene en el milenio. Ouch. Entonces, no solo la posibilidad que alguien puede vivir, morir fiel en Cristo y ir al infierno porque fue tentado después de 1000 años, es una doctrina falsa, pero también la idea de que lo que hizo Jesús en la cruz lo empuja al futuro. En otras palabras, la salvación viene en el futuro, sanidad viene en el futuro, victoria viene en el futuro. Cuando yo digo no, la victoria vino en la cruz. Amén. Muy bueno, ahora, muy bueno. No, y como digo, caminábamos esto un poco lento. Yo sé que los que han estudiado el milenio solo pausadamente escuchan lo que estamos diciendo. Pero observa una vez más, verso 2, capítulo 20, verso 2. Prendió el dragón, el serpiente antiguo, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahora, recuerda, son símbolos. ¿Qué son sellos? Sellos mostraba autenticidad. La Biblia dice, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Muestra quién es el dueño de. ¿Ok? Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, sellado por la sangre de Jesús. Y amo este verso, amo. Porque observa lo que dice, para no engañar más las naciones. La Biblia dice, él fue atado. Ahora, la palabra atado no quiere decir temporal. La palabra atado lo que quiere decir es como un perro en una cadena. Exactamente. Ok. Y hemos usado este ejemplo porque Satanás fue atado en este sentido. Ya no puedes engañar las naciones. En otras palabras, en todo el Antiguo Testamento, las naciones fueron engañadas. Este fue el Dios de Israel.
Israel mismo es nuestro Dios. Cuando el plan que Dios dijo a Abraham, en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas, nunca fue el plan de Dios de ser Dios de una sola nación. Siempre fue el plan de Dios que todas las naciones serán bendecidas. Pero Satanás engañó las naciones hasta la cruz. Y él engañó las naciones diciendo, este no es por los gentiles, no es para América Latina, no es para Perú, Argentina o México. Este es solo para Israel, Dios de Israel. Salvación es solo para ellos y la fe solo es para ellos. Tenía engañado las naciones. Jesús, ¿qué dijo cuando resucitó? Todo potestad me es dado en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Id por esto a todas las naciones predicando el evangelio. En otras palabras, naciones ya no son engañadas. Dios es Dios de todo el mundo. Anda y lleva esta noticia al mundo entero. Amo este verso porque es la gran comisión en Apocalipsis. Okay. Exacto. Muy bueno. Ya no puede ser engañado las naciones. Wow. Muy bueno. Wow. Eso está tan increíble. Y lo que me emociona a mí es, de nuevo, es la idea de que tenemos victoria ahora, tenemos claridad ahora, tenemos acceso al paquete completo que Jesús nos da ahora, no después. Exacto. No, y los versos, cuando uno leo uno nomás, porque estaba meditando en esto en los últimos días, pero Primera de Tesalonicenses 4:17, Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Siempre. Wow. No estaremos 1000 años. Estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, cuando Él venga, hay un arrebatamiento, Él vendrá, pero es este momento que hablaba de los cabritos y las ovejas, el trigo, el mal cesaño. Ahí estaremos siempre con el Señor. Ahora el enemigo está atado, como el perro en la cadena. En otras palabras, si estás fuera del círculo de esta cadena, el enemigo no puede tocarte. Si entras en su territorio, te puede destrozar. Y el territorio del enemigo es el pecado, lo cual Jesús nos perdonó de ello, nos limpió y nos enseña caminos de alejar de este territorio. Hay este verso que dice, el diablo anda como un león buscando quien puede devorar. Y he oído cristianos decir, ay, es un león pero sin dientes. No, tú no conoces. Mira, yo tengo 40 y tantos años pastoreando y he visto el diablo destrozar, devorar vidas. Ok, tiene dientes, pero es porque entraron en su territorio. Y cuando entra en su territorio te puede devorar. El enemigo ha sido limitado, atado. Y este es lo que está hablando. En la cruz, Jesús limitó el poder del diablo. La sangre de Cristo está sobre nosotros. Si estamos fuera de su círculo, no nos puede hacer daño. Y fuera de su círculo es su gracia. No depende si me porto bien y me porto mal. No, me guardo simplemente en fe, confiando en la obra de Dios. Y confiando en su obra, Satanás es atado, no nos puede tocar. Oh, man. Y es lo que me encanta, porque ya estamos viendo con más detalle y claridad de que no hay nada que temer realmente. Si estamos en Cristo Jesús, si Él con nosotros, nada puede contra nosotros.
Y ahí es donde esta interpretación de Apocalipsis es tan esperanzado, es tan liberador, donde por años yo crecí viendo películas y series con tanto miedo. y es porque esta filosofía falsa de que la victoria es una victoria parcial. No, es una victoria completa de Jesús y somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces es nuestra victoria también. No, exacto. Y observa una vez más. Son 5 los enemigos de la iglesia, enemigos suyos. Sí. Y observa el tiempo que Dios habla de futuro de cada uno de ellos. Presentó los 5, cayeron los 5. Y llegamos ahora al capítulo 20, al final, cuando el mismo dragón, Satanás, el diablo, está hablando de su final. Ahora en el siguiente episodio vamos a hablar, porque al final de esto dice, será desatado y suelto en la tierra por un tiempo. Hablaremos de esto, porque hay momentos que hemos dicho, hay guerra en la vida, conflicto es inevitable. Y tanto como había el cántico de Moisés y el Armagedón, habrá otras batallas, Gog y Magog, que está hablando en este capítulo, pero batallas donde el enemigo mismo va a hacer todo. ¿Por qué? Wow. Porque sabe su tiempo es corto. Pero igual resistir el diablo y él huirá de vosotros. Qué bueno, qué buen episodio. Un poco más largo de lo normal, pero creo que valió la pena. Gracias por estar aquí a todos, atento a esto y acompañándonos en Apocalipsis. Este fue el episodio 77 y nos vemos el siguiente lunes en el Hacienda Iglesia Podcast. Gracias y nos vemos.